Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Joel Curreri por acá y sean todos bienvenidos a este seminario promocional asociado al diseño sismorresistente de muros de corte especiales en estructuras de concreto reforzado según el ACI 318-2019. Antes de iniciar, si me pudieran confirmar por favor por el panel de preguntas, si se escucha bien, si no tenemos ningún problema de audio, por favor, espero algunos segundos. Ya varios me confirman que se escucha bastante bien. Por lo tanto, podemos entonces dar inicio a este seminario promocional que les comentaba hace un momento. Trata sobre el diseño sismo resistente de muros de cortes especiales en estructuras de concreto reforzado, según el ACI 318-2019. Y en esta presentación vamos a estar revisando algunos conceptos de diseño sismo resistente. Vamos a pasar a conversar del comportamiento de estos del comportamiento sísmico de estos muros estructurales de corte para poder entonces revisar los aspectos de resistencia a nivel de diseño sismo resistente asociado a lo que sería el diseño flexocompresión, el diseño por corte y los requerimientos de miembros de borde según el ACI 318-2019 para muros esbeltos y poder entonces verificar también ese diseño y esa teoría en el software TAPS bajo un modelo tridimensional. No nos vamos a enfocar tanto en los requerimientos o en los cambios que realizó la CI 318-2019 con respecto a los requisitos detallados, a los requerimientos de acero de refuerzo longitudinal y de acero por corte, sino más bien nos vamos a concentrar en la verificación de la resistencia de ese muro, tanto a flexocompresión como a corte, bajo solicitaciones sísmicas y bajo requerimientos sísmicos especiales. Lo primero entonces es invitarlos al curso en diseño sismorresistente de estructuras de concreto armado según el ACI 318-2019, donde vamos a profundizar obviamente sobre todos los conceptos de diseño sismorresistente de estructuras de concreto y vamos a estar repasando todas estas nuevas tendencias en el diseño sismorresistente de estructuras de concreto reforzado según la AC7 2016 y la normativa ACI 318 2019 y cómo obviamente revisar todas estas nuevas tendencias en software de cálculos de última generación. Este curso va dirigido totalmente a ingenieros civiles o profesionales involucrados con el diseño y construcción de edificaciones de concreto reforzado. Vamos a iniciar entonces con un concepto sumamente importante y me gusta traerlo a cotación porque prácticamente es el concepto global de lo que se basa el curso de diseño sismo resistente de estructura de concreto reforzado y prácticamente esta presentación vamos a estar mencionándolo bastante. Entonces, la ingeniería sismo resistente es el área de la ingeniería civil que se encarga de estudiar la respuesta de las edificaciones ante movimientos sísmicos y garantizar un comportamiento adecuado. En este concepto hay tres palabras fundamentales o tres facetas, que es la que vamos a más o menos estudiar de forma global, y una de ellas es la respuesta, ¿no? Es el área de la ingeniería civil que se encarga de estudiar la respuesta de las edificaciones, cómo responde esa edificación ante esa sacudida del terreno o ante ese movimiento sísmico, donde ese movimiento sísmico lo vamos a definir, lo vamos a llamar como la demanda sísmica. Y que no solamente es cómo responde el edificio ante ese movimiento sísmico, sino que necesitamos garantizar de que esa respuesta sea adecuada. Es decir, que el comportamiento de esa edificación ante el movimiento sísmico sea adecuado o que tenga un buen desempeño. Entonces ahora podemos ver los principios básicos del diseño sismo resistente y esta lámina me encanta muchísimo porque claramente identifica un nudo que debemos resolver para entender o poder aplicar un diseño sismo resistente correcto. Y lo primero es que necesitamos determinar la demanda sísmica o esa fuerza sísmica que vamos a aplicar a esa edificación
Y esa demanda sísmica depende obviamente del sitio donde está implantada la edificación o de la amenaza sísmica, y depende también de las características de la estructura. Es decir, que en función a las características de esa estructura yo voy a tener entonces una magnitud de demanda sísmica, combinado obviamente con la amenaza. Por eso es tan importante, cuando se habla de diseño sismo resistente, establecer buenos criterios de predimensionados que permitan entonces establecer una demanda sísmica bastante consciente y bastante aproximada a la que va a ser definitiva, ¿no? Esa demanda sísmica, al ser aplicada a ese edificio con ciertas características, vamos a poder obtener una respuesta estructural, y esa respuesta estructural, como hemos dicho, es cómo responde la estructura ante esa fuerza sísmica, y obviamente depende de las características de la estructura y depende obviamente de la demanda. Y en función a esa respuesta estructural voy a poder entonces aplicar el diseño estructural, que obviamente también depende de la demanda. Entonces, obviamente debo obtener la demanda sísmica, debo evaluar la respuesta estructural y debo aplicar un diseño estructural sismo resistente de forma conveniente para poder entonces cumplir con los criterios o los principios básicos del diseño sismo resistente y poder lograr entonces que se tenga un comportamiento adecuado de la misma. Entonces, ¿por qué me gusta mucho? Porque prácticamente relaciona desde el principio tener una buena estructuración desde el punto de vista sísmico, conocer los conceptos sísmicos para poder entonces obtener, en función a su normativa, la demanda sísmica, ver entonces cómo esa estructuración me permite obtener o evaluar una respuesta estructural, y ante esa respuesta estructural poder realizar el diseño estructural y poder cumplir con todos los criterios de diseño sismo resistente. Entonces, de una forma muy global, vamos a poder entonces ver la relación entre esos conceptos claves de lo que son ingeniería sísmica, respuesta estructural, demanda sísmica, principios del diseño sismo resistente, incluso diseño sismo resistente como tal de miembros de concreto reforzado, y en función a esas facetas que acabamos de ver en la lámina anterior, vamos a ver entonces que de esa forma está estructurada nuestro curso de diseño sismo resistente, de estructuras de concreto reforzado que ofrece el equipo de sísmica adiestramiento, donde con módulo 1 vamos a tener todo lo asociado a sismología y respuesta sísmica de sitio, nociones de sismo resistencia aplicada al diseño de edificaciones, consideraciones y criterios estructurales para el diseño de estructura sismo resistente, los distintos métodos de análisis elástico sísmico que podemos aplicar para obtener la fuerza sísmica, como lo son el método de la fuerza equivalente, métodos de análisis estático, métodos torsionales, análisis dinámicos, y vamos a estar aclarando todo lo que serían las combinaciones modales para análisis dinámico, las combinaciones direccionales, componentes sísmicas verticales, efectos P-deltas, control de desplazamientos, etc. Es decir, que todo este módulo que acabamos de ver, que arrancamos en nuestro curso, prácticamente está totalmente relacionado con lo que sería la demanda sísmica. ¿Ok? Que es una de las facetas. Obviamente, dentro de ese análisis sísmico se obtiene también la respuesta sísmica, que son obviamente cómo responde a nivel de deformaciones, cómo responde a nivel de vibraciones, cómo responde a nivel de solicitaciones, y con esa respuesta entonces podemos pensar en aplicar los conceptos del diseño sismo resistente de edificaciones en concreto reforzado, que según el ACI 318-2019 básicamente lo separa en dos grupos: el comportamiento y diseño sismo resistente de estructuras aporticadas de concreto reforzado, donde tenemos los pórticos especiales a momento, tenemos los pórticos intermedios a momento y los pórticos ordinarios. A su vez tenemos el sistema de muros especiales y de muros acoplados, y vamos a también estar evaluando las estructuras combinadas como lo son de sistemas pórticos con muros, como el que vemos acá en la imagen. Entonces, obviamente vamos a estar repasando las nuevas tendencias que trae la CI 318-2019 para la aplicación del diseño sismo resistente de estos sistemas. Nuevas formulaciones, nuevos criterios para calcular la resistencia al corte del concreto, incorporación de aceros de alta resistencia, y siempre surge una inquietud o una duda: ¿qué necesito saber del diseño básico en concreto reforzado? ¿Qué necesito de esos conceptos
que visualicé en pregrado para poder abordar el diseño sismo resistente de pórticos, de vigas, columnas o de muros. Entonces, para eso reforzamos este curso con un módulo de nivelación que se llama Diseño Básico en Concreto Reforzado, donde vamos a estar repasando conceptos básicos de las estructuras de concreto reforzado. Vamos a estar viendo el comportamiento y diseño de vigas de concreto reforzado, todo lo que son secciones simplemente armadas, secciones doblemente reforzadas, secciones T, diseño por cortante básico. Y vamos a estar evaluando el comportamiento y diseño de columnas de concreto reforzado, antecompresión axial pura, flexocompresión uniaxial, flexocompresión biaxial, construcción de diagramas de interacción de columnas rectangulares, columnas cuadradas, columnas circulares, que nos van a permitir poder entonces aplicar correctamente el diseño sismo resistente. Entonces, es muy importante revisar este módulo de nivelación, no solamente para recordar estos conceptos básicos, para poder abordar estos conceptos un poco más avanzados, sino que también hablando de nuevas tendencias, de la actualización del código ACI 318-2019, muchas de esas nuevas tendencias parten del diseño básico de elementos de concreto reforzado, que a su vez se extrapolan a nivel de ecuaciones o requerimientos para el comportamiento y diseño sismo resistente de edificaciones de concreto reforzado, que como lo acabamos de mencionar, vamos a estar revisando dos sistemas por separado, los sistemas aporticados, los sistemas de muro y un sistema dual o los sistemas duales, que son edificaciones que tienen muros y pórticos. Entonces, bueno, esto demuestra prácticamente que los conceptos de diseño sismo resistente, las tres facetas que debemos cumplir, nuestro curso prácticamente está íntimamente relacionado con esas tres facetas, y en el mismo orden de ideas vamos estructurando cada uno de la modulación y vamos a ir entonces revisando de menos a más hasta poder englobar el diseño sismo resistente completo. Entonces, obviamente están totalmente o están cordialmente invitados, y prácticamente tenemos profesores de muy alta categoría, como lo son el profesor Freddy Lanza, profesor Edinson Guanche, profesor Heriberto Echezuría. Vamos a iniciar entonces por la definición de muros estructurales, ya que los muros son elementos verticales que se usan principalmente para separar y cerrar espacios. Aunque son malos aislantes térmicos y acústicos, se usan mucho en la construcción por sus propiedades de rigidez y de resistencia. Son unos sistemas estructurales altamente rígidos, son el equivalente a un sistema en acero estructural de arrastramientos concéntricos, por ejemplo, pero obviamente asociado a un material de concreto reforzado que tiene cierta fragilidad y que depende muy bien de su detallado de acero de refuerzo para garantizar los niveles de utilidad requeridos para desempeñar un buen comportamiento desde el punto de vista sísmico. Entonces podemos ver que este tipo de sistemas estructurales en las imágenes se usan básicamente para edificaciones, como comenta la definición, para separar y cerrar espacios. Así que muchos edificios están construidos con este sistema, y cuando se necesita en función a su geometría en planta una alta rigidez o compensar cierta rigidez para buscar ya sea una regularidad estructural o un buen comportamiento asociado a cumplir con los desplazamientos que exigen los códigos normativos, es de gran utilidad usar este tipo de sistemas estructurales. Entonces, podemos clasificar estos muros estructurales por las cargas e incluso por las solicitaciones o fuerzas internas que van a resistir. En este caso, por las cargas que reciben, pueden clasificarse en muros portantes y en muros no portantes. Y adicionalmente existe otra clasificación como los muros estructurales o de corte, ¿no? Cuando me refiero a muros portantes, me refiero a muros de carga o muros no de cargas. Los primeros, los portantes, básicamente son aquellos que soportan cargas verticales o cargas horizontales perpendiculares a él, es decir, perpendicular a su plano. Eso es lo que se conoce en la práctica como muros de sostenimiento o muros de contención. ¿Okay? Principalmente porque, bueno, se llaman muros de sostenimiento o de contención porque sostienen un material, pero trabajan muy similar debido a que las fuerzas están aplicadas perpendicular a su plano. Mientras que los segundos solo resisten su peso propio y eventualmente alguna que otra carga horizontal. Eso es lo que se refieren a los muros no portantes o los muros de no carga, ¿no?
Los muros de sostenimiento y algunos muros de sótano también pertenecen a este grupo. Los muros estructurales o de corte, llamados comúnmente placa en algunos textos y en algunos países, se diferencian de los anteriores porque reciben cargas horizontales paralelas a la carga del muro, ¿ok? O sencillamente están cargados en su plano, los cuales generan importantes esfuerzos cortantes en las estructuras. Entonces los muros de corte pueden ser obviamente portantes y no portantes, pero principalmente los muros de corte, que son sinónimos de muros estructurales, están básicamente preparados para recibir cargas laterales en su plano, ya sea debidas a cargas de viento o cargas de sismo. En este tema en particular estaremos hablando entonces de las cargas sísmicas aplicadas en el plano del muro. Vamos a ver ahora las definiciones que plantean ciertos códigos normativos. Los más importantes o relevantes en esta presentación serán el ACI 318-2019 y el AC7 2016. El ACI 318 usa el término muro estructural como sinónimo de muro de cortante. Y a pesar de que el reglamento ACI 318-2019 no define los muros de corte o los muros de cortante, la definición encontrada en el capítulo 2 de muro estructural establece que un muro de cortante es un muro estructural. Y aquí les traigo a cotación la definición en su capítulo 2. Dice que el muro estructural es un muro diseñado para resistir combinaciones de momento, cortante y fuerzas axiales en el plano del muro. Y un muro de cortante es un muro estructural. Entonces en este caso vamos a recibir una fuerza externa en su plano y que produce entonces cortante y momentos flectores que prácticamente van a estar asociados a esa carga que se genera en el plano del muro, ¿no? Adicionalmente siempre vamos a tener presencia de cargas verticales debido al peso del muro y por alguna viga o losa que esté siendo apoyada sobre ese muro, ¿no? Entonces básicamente es un elemento también flexo-comprimido. La C07 define un muro estructural como un muro que cumple con la definición de muro de carga o de muro de cortante. Y un muro de carga se define como un muro que soporta carga vertical mayor que un cierto valor de umbral, ¿ok? Es decir, establece un valor mínimo que debe recibir de carga y con eso entonces se clasifica como un muro de carga. Pero el muro de cortante lo define como un muro de carga o no de carga diseñado para resistir fuerzas laterales que actúan en el plano del muro. Entonces, ambas definiciones también son bastante acertadas en la práctica y son bastante también aceptadas por la mayoría de los profesores y los ingenieros que se dedican a la parte estructural. Y en fin, bueno, sencillamente cuando nos refiramos entonces a muros estructurales nos estaremos definiendo por lo general a un muro de corte, ¿no? Que está preparado para recibir fuerzas en su plano y que esas fuerzas en su plano pueden ser tanto sísmicas como de viento, ¿no? Entonces los muros estructurales de concreto reforzados son sistemas ampliamente utilizados en el proyecto de edificaciones sismo resistentes. Sus características resaltantes de elevada rigidez y de utilidad le permiten resistir de forma muy eficiente las cargas laterales debido a las acciones sísmicas, limitando los desplazamientos laterales de la estructura, que esto es algo muy importante, y normativas que son bastante exigentes con el cumplimiento de la deriva, los desplazamientos laterales, y que prácticamente es obligatorio el uso de este tipo de sistemas para aportarle la rigidez que exigen los códigos normativos. Y permite también una gran disipación de energía en las zonas diseñadas para tal fin, a diferencia de los pórticos que disipan energía en las vigas o los elementos a flexión. En este caso, el elemento responsable del sistema es el muro y lo hace a través de cedencia del acero de refuerzo en la base del muro. Entonces vamos a poder observar sus distintas disposiciones en planta. Vemos acá un edificio emblemático con una forma bastante irregular en forma de cruz y que para poder rigizar esos salientes o esas alas se colocaron unos muros en los extremos en forma de una especie de triángulo y eso permitió alcanzar no solamente varios niveles de altura, sino que proporcionó la resistencia y rigidez que solicitaba o que se necesitaba para tener un buen comportamiento ese edificio, ¿no? Adicionalmente podemos ver que se usa mucho también para edificaciones. Esto es un edificio comercial de oficinas, esto es un edificio residencial, en este caso es un sistema combinado
de muros y pórticos, donde prácticamente el sistema resistente a cargas laterales pudiera hacer un efecto combinado, va a depender de los niveles de fuerza que reciba cada sistema. En este caso es un edificio construido con formaletas que se van colocando de forma estratégica, donde los espacios que se rellenan en el vacío de concreto sencillamente van creando los muros estructurales. Voy a tener muros en ambos sentidos y prácticamente todo el sistema estructural es un sistema de muros que resiste las cargas laterales, ¿no? Entonces son ampliamente usados y cumplen los requerimientos incluso arquitectónicos. Ciertos edificios de gran altura se diseñan con este sistema de muros o en forma de sistemas duales, pórticos y muros, para así aprovechar las bondades de estos últimos en las estructuras aporticadas, obteniendo un comportamiento estructural eficiente. Y incluso como un comentario personal, me gusta mucho la combinación de pórticos y muros, e incluso es muy recomendado este sistema porque a pesar de que el pórtico es sumamente dúctil, ofrece una utilidad increíble y una capacidad de disipación de energía notable, y que adicionalmente tiene muy pocos mecanismos de falla frágiles, y que sencillamente con un buen detallado podemos lograr una utilidad increíble. Muchas veces después del evento sísmico resulta que debido a su flexibilidad los elementos no estructurales sufren grandes daños, y que sencillamente, a pesar de que sean reparables o sustituibles, generan un daño o un impacto económico muy fuerte. En ese caso es preferible usar un sistema un poco más rígido o proporcional de cierta rigidez, como estos sistemas de muro, como vemos acá en pantalla, y que adicionalmente tenemos en un sistema combinado. Esa rigidez proporciona o disminuye el daño de elementos no estructurales. Y sencillamente entonces es preferible porque después del evento sísmico, sencillamente los daños en elementos no estructurales son menores y obviamente no tienen un impacto económico tan importante como el punto anterior que les mostré, ¿no? Entonces acá en esta imagen podemos ver el comportamiento a nivel de deformaciones de cada sistema por separado, y que mediante un uso combinado, garantizando el diafragma rígido y la igualdad de desplazamientos por piso, prácticamente uno compensa las carencias de otro. Entonces la deformación del pórtico es el tipo de corte y la del muro de flexión. Bajo la suposición de diafragmas rígidos en cada piso, como comentaba hace un momento, las deformaciones de ambos tipos de estructuras están obligadas a igualarse. Así que la deformada será de un modo intermedio. En los pisos inferiores el pórtico se deforma mucho y el muro poco. Este último absorbe la mayor parte del esfuerzo cortante de las cargas externas en esos pisos y el pórtico se apoya en el muro. En cambio, en los pisos superiores ocurre lo contrario, la deformación relativa del pórtico es pequeña y la del muro muy grande. En este caso, el esfuerzo cortante externo es soportado por el pórtico y el muro prácticamente se apoya sobre él. Vamos a revisar también las características geométricas del muro. En este caso puedo tener un sistema o un muro particular como miembro estructural que sea continuo desde la base hasta la altura donde sea requerido, y ese muro va a contar de forma geométrica una longitud que es denominada como LW, una altura total, ¿okay? No se corresponde a una altura entre pisos, sino a una altura desde la base del muro hasta el tope, que se conoce como HW, y como BW podemos definir el espesor del muro. Adicionalmente, si tenemos un muro que se forman ciertas discontinuidades producto de puertas y ventanas, sencillamente entonces se genera lo que pudiera formar un acoplamiento del muro a través de unas vigas de acople, que sencillamente, dependiendo de su rigidez, genera un comportamiento separado de los muros verticales o un comportamiento totalmente acoplado o unido. Entonces, cuando tenemos aberturas, prácticamente vamos a tener lo que se conoce como segmento vertical de muro y lo que se conoce como segmento horizontal. Donde en el segmento vertical de muro igual vamos a tener la altura total del muro, la longitud del muro, y H sub n será la altura, ¿okay?, de la viga de acoplamiento de los muros. También podemos ver sus características geométricas en una imagen real. Vemos la longitud del muro, el espesor del muro
y la altura del muro, ¿no? Y muchas veces vemos en la práctica muros con suficiente altura y prácticamente un espesor muy pequeño que genera cierta esbeltez, y de igual forma es un elemento bastante rígido, bastante resistente, pero ya vamos a ver que desde el punto de vista estructural, sismorresistente, un muro esbelto ante cargas laterales en su plano, bueno, necesita de una serie de consideraciones, por lo menos en los extremos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí podemos hablar no solamente de características geométricas como base, altura y espesor, sino que también podemos hablar de la configuración de acero. Y prácticamente los muros de sistema estructural resistente a sismo, por lo general, tienen dos capas de acero. Tienen también acero vertical y acero horizontal, salvo algunas excepciones que permite la norma. Prácticamente hay una capa de acero y se utiliza con una especie de malla plana. Pero en este caso vamos a hablar de un muro que esté configurado con acero de refuerzo en forma de barras, donde va a tener dos capas. Va a tener un acero de refuerzo vertical que va a ser el encargado de absorber todas las solicitaciones de flexión, compresión o flexo-compresión. Y voy a tener también un acero de refuerzo horizontal que va a ser el encargado de resistir las solicitaciones por corte. Adicionalmente puedo ver en este detalle lo que les comentaba hace un momento: muros relativamente esbeltos sometidos a cargas horizontales van a necesitar un detallado especial, y lo voy a poder ver en esta imagen porque tengo una concentración de acero de refuerzo en los extremos. Esa concentración de acero de refuerzo se debe a que producto de cierta esbeltez se genera un momento de volcamiento que al descomponerlo se generan unas altas concentraciones de fuerza axial en los extremos de tracción y compresión, y que prácticamente se debe hacer un detallado especial para poder entonces controlar esas altas compresiones y esas altas tracciones que se generan en los bordes. Entonces vamos a pasar a clasificar los muros específicamente según su geometría, y eso tiene que ver con su relación de aspectos, básicamente su relación a altura total entre longitud del muro. Si esa altura total entre la longitud del muro es menor o igual que 2, se considera un muro bajo, ¿ok? Y si esa altura entre la longitud es mayor que 2, se considera un muro esbelto. Y esta clasificación también va a apuntar a un comportamiento estructural, porque los muros esbeltos se van a comportar básicamente a flexión y los muros bajos se van a comportar básicamente a corte, ¿no? Y lo vamos a poder ver en esta imagen. Los muros esbeltos con relación a altura entre longitud mayor que 2 van a tener un comportamiento básico a flexión. Su comportamiento será como un voladizo, ¿ok? Tendrá deformaciones básicamente como las que vemos en la pantalla, que son deformaciones por flexión. En cambio, los muros bajos, ¿ok?, con relaciones a altura entre longitud menor o igual que 2, ante un movimiento sísmico van a tener deformaciones por corte, es decir, su deformación asociada a las solicitaciones o al comportamiento será una distorsión. Y obviamente, como tienen comportamientos diferentes, la norma los clasifica también de forma diferente y tendrán que cumplir con ciertos aspectos a nivel del detallado de acero de refuerzo que garanticen su buen comportamiento desde el punto de vista sísmico, ¿no? Se puede ejemplificar básicamente con esta relación de aspectos. Vean que si tengo una longitud de muro, por ejemplo, de 3 metros y multiplico por 2, me va a quedar 6 metros. Entonces, si tengo alturas de entrepiso de 3 metros, que es una altura típica en edificaciones, básicamente en dos pisos, dos niveles, voy a poder igualar este límite, ¿no? Entonces, básicamente, de grosso modo, podemos decir que para edificaciones, básicamente de dos niveles o un nivel, el muro va a tener un comportamiento acorde, ¿no? Hay que verificar, obviamente, su relación de aspectos, pero a partir de un edificio de 3 niveles, 4 niveles en adelante, básicamente el comportamiento es predominante en flexión. Y si obviamente los edificios son aún más altos, me voy a encontrar obviamente que el muro va a tener un comportamiento predominante a flexión. También podemos clasificar esos muros según la sección transversal. Tenemos los muros planos, que es un conjunto de muros que, proyectados en planta, no presentan cambios de dirección ni bifurcación. Es decir,
esta opción A, un muro donde tengo un único espesor constante, básicamente es un muro plano, ¿no? Tengo muros con elementos extremos, que básicamente son conocidos como miembros de borde. Son muros con un incremento de sección transversal en los bordes del muro y pudiera ser incluso de un solo lado o pudiera ser de ambos lados. Básicamente no debemos confundir, ¿no?, que un muro con elementos extremos es un muro con elementos de borde, porque un muro plano puede tener un elemento de borde que esté embutido en su espesor de muro, ¿no? Tenemos, aquí incluso vemos el ejemplo, las opciones. Puedo tenerlo en un solo extremo, puedo tener esos elementos extremos en el otro extremo, puedo tenerlo en ambos, ¿no? Tengo los muros con alas, que son muros en forma de T y L, que son muros que al ser proyectados en planta lucen como muros perpendiculares entre sí. Y tengo los muros quebrados, que son muros que presentan cambios de direcciones y bifurcaciones en su proyección en planta, ¿no?, como lo vemos acá en estos últimos que se ven en la siguiente imagen, ¿no? Ahora, si nos vamos al comportamiento estructural, específicamente de los muros bajos, que son muros donde su altura total entre longitud es menor o igual que 2, podemos observar los tipos de deformación que podemos tener ante cargas horizontales. Tenemos básicamente deformaciones por corte, deformaciones de levantamiento y deslizamiento, ¿no? Donde básicamente casi todos son mecanismos de fallas que tenemos que cuidar y que vamos a poder observar también que en función a esa aplicación de la carga, si el muro no está armado, básicamente ante la primera etapa de carga se genera una grieta diagonal, básicamente por una tensión o tracción diagonal que se genera a 45 grados, ¿no? Si colocamos una configuración de acero, tanto en vertical como horizontal, y esa separación no es adecuada, o esa cantidad o esa cuantía de refuerzo no es adecuada, bueno, ante tempranas etapas de carga también voy a poder evidenciar el mecanismo de falla o el agrietamiento a 45 grados por tracción diagonal. Pero si establecemos un armado tipo jaula o tipo reja, donde cuidamos muy bien la separación de ese acero de refuerzo y su cuantía, y que ese acero de refuerzo o esa cuantía horizontal para resistir corte sea similar a la cuantía vertical, voy a distribuir ese patrón de grietas, ¿okay?, en cada una de esas cuadrículas, y voy a generar ese mecanismo de agrietamiento ante cargas horizontales de una forma distribuida. Y eso colabora a que el muro ante este tipo de comportamiento pueda recibir no solamente una gran cantidad de etapas de carga, sino que también pueda comportarse adecuadamente ante estas cargas de modo alternantes. Entonces el mecanismo resistente de estos muros bajos, de estos muros que se comportan a corte, van a ser prácticamente similar a un muro de similar al del comportamiento de una viga alta de concreto reforzado, donde prácticamente se cumple el criterio de bielas y tirantes, y vamos a ver entonces que se genera un puntal a compresión que obviamente es resistido por el concreto, y que los tensores que se generan obviamente van a ser resistidos por el acero de refuerzo. Entonces es práctico usual poder establecer ese armado tipo reja, tipo cesta, que incluso ese acero esté bien pegadito, que esas cuantías sean bastante similares o iguales, la vertical con respecto a la horizontal, para tener entonces una distribución mejor de las grietas y que puedan entonces resistir cada uno de los aceros de refuerzo esa tracción equitativa, ¿no? Vamos a poder observar que ante cargas alternantes, cómo se genera ese mecanismo de grietas, y que prácticamente el mecanismo de grieta te indica la igualdad que debería existir entre la separación del acero de refuerzo vertical y la separación del acero de refuerzo horizontal, que básicamente es el requerimiento normativo para este tipo de muros. Cuando voy a los muros esbeltos, donde la altura total del muro entre la longitud es mayor que 2, bueno, este tipo de muros se comportan básicamente a flexión o se conocen como muros esbeltos, y puedo tener bastantes configuraciones en elevación,
donde unas son mejor que otras, otras comprometen notablemente estructuralmente el muro y debemos entonces cuidarnos de estas geometrías en función a el desempeño que queremos que tenga el muro, ¿no? Podemos tener un muro totalmente de sección constante, podemos tener un muro un muro de sección constante en su altura, ¿no? Pero podemos tener también un muro que vaya teniendo reducciones a medida que aumenta en la altura, ¿no? Obviamente las solicitaciones, si hablamos de muros a corte, van a ser más grandes en la base del muro y a medida que incrementamos la altura van a ir disminuyendo los esfuerzos. Entonces obviamente podemos ir adaptando la forma geométrica del muro a las demandas que se tienen internamente. Podemos tener algunos quiebres inusuales que pudieran generar esfuerzos o concentraciones de esfuerzo importantes. Podemos ver incremento en la altura, que obviamente no es recomendable desde el punto de vista sísmico porque pudiera incrementar notablemente la rigidez y generar un fenómeno de entrepiso blando. También tenemos formas no prismáticas, con ensanchamiento en la base para que también se adapte a los esfuerzos o a los incrementos de esfuerzos debido a las solicitaciones y pudiera tener también disminución de las acciones producto de algo que pasa en planta baja, que bueno, ya sabemos que es algo crítico. En función al comportamiento estructural o a los modos de falla, pudiéramos tener que un muro de corte con fuerzas laterales en su plano, obviamente genera una reacción de corte en la base, genera una reacción axial debido al peso y genera obviamente una reacción de momento que prácticamente resiste, ¿no? El momento de volcamiento, el momento que se genera por las fuerzas horizontales. Entonces, el comportamiento predominante, acuérdense que en un comportamiento de diseño sismo resistente buscamos limitar los mecanismos de falla frágiles, propiciar los mecanismos de falla dúctil. Por lo tanto, los mecanismos de falla dúctil siempre van asociados a solicitaciones de flexión, a cedencia del acero de refuerzo por flexión. Por lo tanto, buscaremos que el mecanismo sea por flexión. Pero adicionalmente tenemos mecanismos de fallas por cortante, que son mecanismos de fallas frágiles. Tenemos que cuidar notablemente las fuerzas de corte y darle resistencia al muro para que ninguno de estos estados límites ocurra o estos mecanismos de falla ocurran y que predomine el comportamiento de falla-flexión. Tenemos también posibilidad de que ese muro deslice y podemos también tener una falla combinada de flexión y deslizamiento juntas. Acá vemos una comparación del comportamiento sismoresistente de lo que sería un muro corte corto, bajo, y lo que sería un muro esbelto, ¿no? Vamos a ver que de igual forma, si no cuidamos bien su detallado, podemos tener comportamientos frágiles o no dúctiles, pero en este caso, si nos cuidamos muy bien del dimensionamiento y el detallado del acero de refuerzo, vamos a encontrar una mejoría o un mejor comportamiento obviamente en el muro esbelto o en el muro que se comporta flexión antes que el muro que es donde predominan las fuerzas de corte, ¿no? Si veo el ciclo de histéresis de la respuesta estructural de un muro bajo, voy a ver que posee una alta rigidez a los inicios de carga porque lo veo en la pendiente, pero que ante distintas etapas de carga voy a ver entonces cómo esa rigidez empieza a decaer, empieza a disminuir, igual forma su resistencia y vemos notablemente cómo se estrangula el ciclo de histéresis, quiere decir entonces que nos encontramos con mecanismos de fallas frágiles, predominan los esfuerzos de corte y que básicamente no puedo desarrollar la disipación de energía que podemos observar en un muro de comportamiento a flexión, ¿no? Obviamente en este caso voy a ver que tengo un muro de sección constante que tiene una muy buena configuración de acero. ¿Okay? Creo que está de más decir que estos son especímenes que se ensayan ante cargas alternantes porque podemos observarlo en su gráfica y que obviamente en este caso es muy cuidadosamente protegemos la zona de los bordes, colocamos un buen detallado para que no se generen del todo mecanismos de falla frágil y podemos ver entonces cómo cuidando bien su detallado vamos a encontrarnos siempre una rigidez similar o una degradación poca de la rigidez, poco estrangulamiento, prácticamente no se nota pérdida de la resistencia y que adicionalmente entonces podemos ver una alta capacidad de disipación de energía, ¿no? Obviamente acá hay un punto
de pandeo del muro que empieza a debilitar obviamente o a estrangular el ciclo, porque obviamente estamos hablando de un material de concreto reforzado que tiene siempre fenómenos de agrietamiento y eso es lo que logramos cuidar con el detallado del acero de refuerzo. Entonces en muros esbeltos, debido al momento que se genera en la base, que es bastante alto, se descomponen un par de fuerzas compresión-tracción y para poder resistir estas compresiones y estas tracciones y que podamos limitar las deformaciones unitarias y la resistencia y que pudiéramos desarrollar lo que estamos esperando a nivel de comportamiento sismo resistente, es necesario entonces reforzar esta zona en los extremos y es lo que se conoce como miembros de borde, que no es más de colocar dos elementos unidos a ese muro en forma de columna y que incluso se detallan como una columna especial a momento. Entonces debemos cuidar no solamente su capacidad resistente a fuerza axial, sino que debemos confinar muy bien el acero de refuerzo transversal, cumplir adecuadamente con el detallado, los ganchos y la disposición de acero para garantizar que ese elemento realmente confina al muro y que va a ser capaz de resistir ese par de fuerzas compresión-tracción. Entonces, prácticamente un muro sujeto a cargas laterales tiene un comportamiento de voladizo, donde se va a generar una alta tracción y compresión en la zona de los extremos, donde prácticamente puedo simplificarlo como dos columnas que debo agregar ahí y que tengan entonces la capacidad resistente para absorber ese par de fuerzas, ¿no? Entonces, debido a la concentración de fuerzas de tracción y de compresión en las zonas extremas del muro, puede que se requiera concentrar grandes cantidades de acero para equilibrar estas fuerzas. Estos aceros se distribuyen en zonas llamadas como miembros de borde. Y prácticamente la norma impulsa mucho el cuidado del detallado y la colocación de acero de refuerzo en esos miembros porque son los que realmente le proporcionan el comportamiento adecuado de esos muros esbeltos, ¿no? Y por tratarse de miembros de concreto reforzado, la adecuada disposición del acero de refuerzo en toda la longitud de los muros es necesaria para obtener el comportamiento esperado, en especial cuando se desea diseñar para que dicho acero incursione en el rango inelástico en zonas específicas con el propósito de disipar energía. Se suelen diseñar miembros de borde, los cuales consisten en zonas ubicadas en los extremos del muro con una disposición especial. Entonces, como les comentaba hace un momento, puedo tener miembros de borde que estén totalmente embutidos en el espesor del muro y que en función a las fuerzas pueda ir diseñando la profundidad de la dimensión del miembro de borde dentro del muro, pudiera tener como una especie de saliente en los extremos, generar una columna un poco más grande dentro del muro y que bueno, adicionalmente el acero de refuerzo del muro pueda penetrar totalmente hacia los extremos de esos miembros de borde. Ya entrando en lo que serían las fuerzas de diseño, nos vamos a enfocar en lo que sería el diseño por cortante. Se debe considerar la posibilidad de cedencia en componentes de muros estructurales, como por ejemplo en la parte de un muro entre dos aberturas de ventana, caso en el cual el cortante real puede ser bastante mayor que el cortante indicado para el análisis de carga lateral basado en fuerzas mayoradas de diseño. Y no solamente ocurre en muros donde tengamos aberturas, sino que ya en el ACI 318-2019 te está diciendo que incluso en cualquier sección de parte del muro, el cortante que se espera real o para poder limitar ese mecanismo de falla frágil debe diseñarse con un cortante mayor que el del análisis. Anteriormente diseñábamos con un cortante B sub del análisis, ahora vamos a diseñar con una fuerza de diseño B sub E, donde toma en cuenta un factor de amplificación de sobreresistencia, toma en cuenta un factor de amplificación dinámica de cortante y toma en cuenta el cortante del análisis. Y si sencillamente profundizamos sobre un poco más de estos factores, son dos factores amplificantes, es decir, que estamos amplificando la fuerza cortante del análisis para conseguir una fuerza de diseño. Entonces quiere decir que las fuerzas que esperamos que se desarrollen en la base del muro seguramente son fuerzas mucho más grandes de las que nosotros estamos evidenciando en el análisis. Entonces vamos a revisar cada uno de los factores que conforman esa ecuación para determinar el cortante de diseño. Tenemos el omega B, que es el factor de sobreresistencia y se determina con la relación entre el momento máximo probable y el momento del análisis en la sección crítica del muro. Este factor omega debe estar de acuerdo con la tabla 18.10.3.1.2 que muestra cómo podemos determinar ese factor de sobreresistencia. Y la condición va a estar en función a la relación de aspectos de ese muro.
Si la altura H omega CS o WCS es la altura de todo el muro estructural sobre la sección crítica que estamos tomando para carga de flexión y axiales. En este caso, si esa altura arriba de esa sección crítica entre la longitud mayor a 1.5, escogeremos entonces entre el mayor valor de la relación que hay entre el máximo momento probable y MU del análisis y 1.5. Acá incluso especifica que ese momento probable entre MU será para la combinación de carga que produzca el valor más grande de omega, ¿no? Porque tenemos acá determinado un momento del análisis que depende para cada combinación que estemos reflejando sismo, ¿no? Y a menos que un análisis más detallado demuestre un valor menor, pero no más pequeño que 1. En este caso, ¿cómo determinamos ese momento probable? ¿No? Pues el momento del análisis lo determinamos para cada combinación. En este caso, el momento probable lo vamos a determinar entrando al diagrama de interacción de ese muro, es decir, que tenemos que tener una configuración de acero que nos permita poder construir su diagrama de interacción, entrar con todos los niveles de cargas axiales de las combinaciones sísmicas y poder entonces cortar el diagrama de interacción que sea construido con un incremento de FY para poder determinar los momentos probables y en función a cada momento probable dividirlo entre el MU proveniente de esa combinación en específico donde estamos tomando la carga axial y poder entonces determinar ese factor de sobreresistencia. Si la altura total del muro a través de esa sección crítica entre la longitud es menor que 1.5, sencillamente el factor de amplificación será 1. Ya visto el factor de sobreresistencia, vamos a ver el factor para tomar en cuenta la amplificación dinámica de cortante. Este es un factor que tiene que ver con el periodo o los periodos que desarrollan cada uno de los modos de vibración, es decir, toma en cuenta los modos superiores. En este caso podemos determinarlo para muros con esa altura sobre la sección crítica entre la longitud menor que 2, es decir, muros que trabajen a corte. Ese factor de amplificación dinámica de cortante debe ser tomado como 1. Si no, ese factor debe calcularse como 0.9 más ns entre 10, si ns es menor o igual que 6, siendo ns el número de pisos sobre la sección crítica, y vean que depende del número de pisos. Por lo general ese número de pisos está asociado a una esbeltez o no esbeltez, es decir, que tiene influencia en el número de niveles y por ende va a tener influencia en el periodo de vibración del edificio. Y vamos a encontrar que para un número de niveles mayor que 6, ese factor de amplificación se calcula como 1.3 más ns entre 30 menor o igual a, y tiene que estar menor o igual a 1.8, ¿no? También ns está limitado a no ser tomado menor que 0.007 la altura total que hay arriba de la sección crítica, ¿no? Acá vemos su limitante. Y acá vemos un esquema de lo que sería el comportamiento o los ajustes que hizo el ACI 318-2019 para determinar la demanda, ¿no? Si vemos un segmento vertical de muro total, vemos que la sección crítica ocurre en la base del muro. Aquí es el lugar donde nosotros esperamos las incursiones en rango inelástico por obviamente tener una alta demanda de solicitaciones, y adicionalmente debemos a la hora de poder distribuir la cantidad de acero de refuerzo, ya sea incluso longitudinal para resistir flexión o flexocompresión y cortante, es que debemos suministrar un comportamiento de que efectivamente la menor sobreresistencia o lo más ajustado, es decir, garantizar que la incursión se dé justamente en la sección crítica de que estamos analizando y poder prácticamente sobreestimar en ciertos puntos el acero para que prácticamente fuera de esta región todo el muro se comporte bajo un rango inelástico, ¿no? Entonces vamos a ver el diagrama de fuerza. Vemos la sección crítica en la base, que por lo general ocurre acá, no siempre, ¿no? Pudiéramos tener algún tipo de muros de sótano donde están restringidos contra desplazamiento y el muro sencillamente es continuo y sencillamente se da en el punto de nivel 0 donde se concentran las máximas solicitaciones, donde esperamos que efectivamente se genere la incursión en rango inelástico, ¿no? Entonces tengo un diagrama de carga, por equilibrio tengo un cortante resultante, se equilibra con un cortante en la base y hago una sumatoria de momento y puedo obtener entonces el momento en la base, ¿no? Esto es prácticamente un comportamiento en voladizo. Esta es la distribución de fuerza que conocemos bajo el periodo fundamental
o lo que sería el primer modo, lo que se corresponden en métodos estáticos, y vemos cómo puede modificarse de cierta manera ese cortante o esa distribución de fuerzas cortantes en función a tomar en cuenta los modos superiores. Y de acá proviene el tomar en cuenta la amplificación del factor dinámico de cortante, porque sencillamente hay una variación, ¿no? Entonces veo el modelo matemático del muro, veo el diagrama de cortante, lo que sería el cortante del análisis, cómo se incrementaría el cortante de diseño que realmente va a recibir el muro. Por esa consideración lo amplificamos y acá a la derecha vemos el diagrama de momento. Obviamente, como vamos a estar garantizando la cedencia del acero de refuerzo, tenemos que tomar en cuenta los factores de sobreresistencia, incluso el factor de endurecimiento por deformación del acero de refuerzo, y vamos a estar desarrollando una resistencia muchísimo mayor a lo que sería el momento del análisis, y por ende al desarrollar ese momento se tiene que garantizar el equilibrio, y por eso vamos a estar esperando fuerzas de cortante de diseño mucho más grandes. Y eso es lo que prácticamente está previniendo el ACI, prevendo el ACI en poder entonces diseñar muros estructurales que limiten notablemente los mecanismos de falla frágiles como son los de cortante y propiciar los mecanismos de falla por flexión. En este caso, para diseñar el corte, debo verificar que ese cortante de diseño y amplificado sea menor o igual que la resistencia nominal al cortante. Acá vemos la ecuación de la resistencia nominal al cortante, que sería A sub CB, que es el área gruesa definida por el espesor del muro y la longitud horizontal del muro, que multiplica un factor alfa C por un factor lambda, que tiene que ver con el peso del agregado de concreto, por la raíz de la resistencia a compresión del concreto más la cuantía de acero de refuerzo horizontal por el esfuerzo cedente del acero de refuerzo que use para dicha cuantía. Y en este caso cabe mencionar que fue también uno de los ajustes que realizó la CI 318-2019, porque unificó un poco la ecuación para determinar esa resistencia al corte de los muros, ya que para muros ordinarios y muros especiales había un divorcio entre las ecuaciones para determinar el cortante y no se comprendía a veces muy bien cuál era la filosofía. En este caso, prácticamente ahora las ecuaciones son muy parecidas y sencillamente variamos uno que otro factor, pero prácticamente es en estructura algo bastante similar. Entonces acá tenemos el factor, ya sabemos que A sub CB es el área gruesa definida del muro como el espesor por longitud, el área tangencial, tenemos los materiales y vemos que depende de un factor lambda C, que ese factor lambda C depende de la relación entre la altura del muro y la longitud del muro. Si es menor que 1.5, lambda C es 0.25. Si es mayor o igual que 2, ese lambda C es 0.17. En esfuerzo megapascales, en kilogramos fuerza centímetros cuadrados, sería 0.8 y 0.53. Y si el valor está entre 1.5 y 2, sencillamente podemos interpolar el valor linealmente para establecer el valor de lambda C. Entonces también es muy común en la práctica poder conocer todos estos distintos factores y poder despejar. Entonces, en vez de usar esta comparación, hacemos uso de la igualdad y despejar directamente cuál sería la cuantía de acero de refuerzo horizontal requerida para poder entonces garantizar la resistencia al corte del muro, ¿no? Y con esto prácticamente podemos estar un poco más claro en las nuevas especificaciones y comprender qué es lo que trata de cuidar el ACI 318-2019. Ya verificando la resistencia al corte de alguna forma, debemos garantizar la resistencia a flexión y carga axial. Los muros estructurales y partes de dichos muros sometidos a flexión y fuerza axial deben diseñarse de acuerdo a la sección 22.4. El concreto y el refuerzo longitudinal desarrollado dentro del ancho efectivo del ala, elementos de borde y ala del muro deben considerarse efectivos, y debe considerarse los efectos de la abertura, ¿no? En este caso especifica que a menos que se haga un análisis más detallado, el ancho del ala efectiva de secciones con ala debe extenderse desde la cara del alma a una distancia igual al menos de 1/2 de la distancia hasta un muro adyacente y 25% del total de la altura del muro sobre la sección en consideración. Esto es prácticamente para tomar en cuenta alas efectivas en muros que tienen secciones T, L, que son dimensiones en sentidos ortogonales muy marcados. Pero básicamente, de forma general, la resistencia a flexocompresión
o a flexión y carga axial la suministramos como específicamente se hace en una columna. Quiere decir que debo construir un diagrama de interacción, graficar los puntos de solicitación y verificar que esos puntos de solicitación queden dentro de ese diagrama de interacción. Y para la resistencia a flexo-compresión el diagrama tiene que estar minorado y obviamente las solicitaciones deben estar factorizadas o mayoradas. Lo complejo de poder diseñar un muro a flexo-compresión es que si no contamos con herramientas computacionales que nos permitan establecer un armado preliminar y construir un diagrama de interacción, el construir un diagrama de interacción de un muro donde tiene muchísimo acero concentrado, prácticamente involucra un procedimiento muy detallado desde el punto de vista manual, muy laborioso, y sobre todo si tiene elementos de borde o si tiene incrementos en las secciones o no es del todo un muro uniforme o simétrico, va a generar complicaciones desde el punto de vista de construcción de ese diagrama de interacción manual o para determinar incluso algunas especificaciones que son necesarias en flexo-compresión, como lo serían las profundidades del eje neutro. Entonces ahí surgen ecuaciones simplificadas dependiendo de la configuración del muro para poder establecer profundidades del eje neutro. Hay autores que sencillamente concentran la mayor cantidad de acero en los extremos para proporcionar una resistencia mayor a la flexo-compresión. Acostumbran usar una cuantía mínima en el alma del muro. Hay personas o ingenieros que desprecian esa cuantía mínima y se quedan únicamente con los extremos y analizan la columna como con una viga o una columna doblemente reforzada. Hay ecuaciones también simplificadas que buscan tomar en cuenta una distribución uniforme de muro. Hay formas de hacerlo también exacto, pero de igual forma va a depender de lo que estemos utilizando, la herramienta, para poder entonces evaluar la resistencia a flexo-compresión. Pero de grosso modo necesitamos de igual forma revisar, construir el diagrama de interacción y verificar que efectivamente esa resistencia a la compresión es adecuada. Pasando entonces al comportamiento de esos muros esbeltos, donde la altura del muro entre la longitud del muro es mayor o igual que 2, los muros y segmentos verticales cumpliendo esa relación, que son efectivamente continuos desde la base de la estructura hasta la parte superior del muro y que se diseñan para tener una única sección crítica flexión y fuerzas axiales, deben cumplir con A y B. A es que las zonas de compresión deben ser reforzadas con elementos especiales de borde cuando se cumpla que 1.5 el desplazamiento último entre HWCS, que es la altura del muro total a partir de la sección crítica, sea mayor o igual a la longitud del muro entre 600 veces la profundidad del eje neutro. Quiere decir que si acomodo mejor esta ecuación, estaré comparando directamente profundidad del eje neutro y que si la profundidad del eje neutro, que corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento congruente con el desplazamiento de diseño lambda u o delta u, es mayor a este eje neutro límite, sencillamente voy a necesitar reforzar los extremos con miembros de borde. Está limitado ese delta U entre la altura del muro, medida de la sección crítica, y tiene que ser mayor o igual a 0.005. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Sencillamente este será el valor de eje neutro límite para garantizar que la deformación unitaria última en el concreto en la zona más comprimida sea un valor de 0.003. Quiere decir que para profundidades del eje neutro en ese muro mayor o igual a ese valor límite, vamos a estar esperando deformaciones unitarias mayores a ese valor. Por lo tanto, debemos cuidar notablemente el confinamiento de esos elementos de borde para poder tener un desempeño adecuado desde el punto de vista sísmico. ¿Cómo obtenemos esta profundidad del eje neutro? Bueno, hay muchas formas de obtenerla. Una de ellas es tener el diagrama de interacción, pedirle del análisis cuál sería el desplazamiento más grande en función a cada una de las combinaciones, tomar ese desplazamiento más alto, buscar la combinación que carga axial tiene. Con esa carga axial tienes entrar al diagrama de interacción, cortar el diagrama de interacción, conseguir el momento nominal y obtener esa excentricidad, y en función a esta excentricidad ubicarla en lo que sería el diagrama de interacción para buscar qué excentricidad equivalente o qué excentricidad tiene asociada esa profundidad del eje neutro, para entonces poder hacer una correlación y determinar la profundidad del eje neutro. Y poder compararla a ver si requerimos o no miembros de bordes.
Si se requieren elementos especiales de borde, según la ecuación de eje neutro, entonces debemos cumplir con 1 y también debe cumplirse ya sea con 2 o 3. Es decir, que si requiere elementos de borde, el refuerzo transversal de esos elementos especiales de borde deben extenderse verticalmente arriba y debajo de la sección crítica al menos el mayor valor entre LW y MU entre 4 veces B sub n, excepto con lo permitido en 18.10.6.4. Es decir, si necesito colocar miembros de borde según el requerimiento de la profundidad del eje neutro, entonces debo prolongar ese refuerzo transversal especial a un máximo valor entre LW y MU entre 4 veces B sub U. Y MU y B sub U son determinados en la sección crítica, por arriba y por debajo. Adicionalmente debo cumplir con 2 y 3, la condición, con una de ellas, o sea, debo acompañar esta con cualquiera de estas dos. Veo que el espesor del muro tiene que ser mayor o igual a la raíz de 0.025 la longitud de ese muro. En muro sin alas B debe tomarse igual al espesor del muro. Y la condición 3 tiene que ver con la capacidad de deriva o la demanda de deriva. Y la capacidad de deriva que debe ser mayor o igual a 1.5 la demanda de deriva. Y puedo determinar esa capacidad de deriva mediante esta ecuación que depende de la profundidad del eje neutro, depende del cortante, depende del área de sección transversal del muro, la longitud y su espesor. Y está limitado a un valor de 0.015. Debe ser tomado mayor o igual a este valor. Y especifica que si la capacidad de deriva no excede la demanda de deriva en un diseño preliminar, se requieren cambios en el diseño para aumentar la capacidad de deriva del muro y reducir la demanda de deriva, o ambos, de tal manera que la capacidad de deriva exceda la demanda de deriva en todos los muros de la edificación. Acá seguimos mostrando un detalle que vamos a seguir comentando, pero de grosso modo explica el resumen, los requisitos de elementos de bordes para muros especiales con una relación HW entre LW mayor o igual que 2 y una sección crítica única controlada, flexión y carga axial, ¿no? Vemos requerimientos de elementos de borde cerca del borde de zapatas u otros, a diferencia de cuando tengo, no tengo ese elemento de borde cerca de un borde de zapata. Debo cumplir sencillamente con una prolongación de 30 milímetros, garantizar siempre la cedencia, tracción o el desarrollo, atracción de las barras con un incremento un 25%, y vamos a ver con los demás requerimientos qué ocurre a medida que vamos aumentando con la altura del muro. También se requieren miembros de borde en zonas de compresión cuando la tensión máxima de compresión de la fibra extrema correspondiente a las fuerzas mayoradas, incluyendo los efectos sísmicos, sobrepasa el 20% de la resistencia F'C. Es decir, si tengo un segmento vertical de muro, aplico la ecuación de flexión-compresión en la sección crítica, con su excentricidad, el momento y la carga axial, y si el esfuerzo de compresión en la fibra máxima sobrepasa 0.20 F'C, necesito reforzar también con miembros de borde en los extremos. Como nota tenemos que los elementos de borde pueden ser descontinuados cuando las tensiones sean inferiores al 15% de F'C. Es decir, que a medida que voy aumentando en la altura, ese esfuerzo va disminuyendo en la fibra máxima comprimida en lo que alcance el 15% de F'C en la tensión a compresión, puedo entonces descontinuar el miembro de borde. Si ahora nos vamos al software tabs, vamos a ver entonces un modelo tridimensional de un sistema mixto, donde podemos ver que en dirección del eje X tenemos muros estructurales de corte, también tenemos pórticos, pero estos muros fueron creados y prácticamente modelados para absorber la mayor parte de la fuerza sísmica. Así que pudiéramos pensar de que en este sentido nuestro sistema es de muros estructurales especiales, y en el sentido del eje Y tendríamos entonces sistemas estructurales del tipo aporticado. Pero nos vamos a concentrar rápidamente en el eje o en la elevación del eje 1. Vamos a tomar el muro. Y lo que quiero comentarles antes de realizar el diseño es que para que el programa pueda realizar el diseño correctamente del muro aplicando todos los criterios de la ACI 318 y del diseño sismo resistente,
tenemos que asignarle una etiqueta de Pierce, ¿no? Entonces si me voy al tilde y le digo que me muestre la etiqueta de los Pierce, voy a ver entonces que el muro de la izquierda tiene asignado un Pierce 1 completo, un segmento vertical de muro, y un Pierce 2, y así sucesivamente todas las pantallas o muro que tenga, ¿no? Lo voy a desactivar. Eso me da, me da una serie de ventajas, no solamente el aplicar el diseño del muro, es que si yo quiero evaluar la respuesta estructural a nivel de fuerzas internas, te puedo pedir las fuerzas en los Pierce ante una combinación cualquiera, y voy a obtener entonces una integración de las fuerzas por elemento finito, y voy a obtener entonces un diagrama de momento de la fuerza que le pida integrado para todo el ancho o longitud realmente del muro, concentrado como un diagrama convencional el cual estamos acostumbrados a visualizar, y puedo leer los valores directamente. Entonces, adicionalmente a esta ventaja es poder entonces realizar el diseño bajo los aspectos normativos. Entonces voy a limpiar la pantalla, me voy a ir a la pestaña de Shear Wall Design y vamos a ajustar las preferencias. Lo primero que vamos a ajustar es que vamos a hacer el diseño conforme a la ACI 318-2019, que vamos a usar acero de refuerzo longitudinal y por corte, el vertical y el horizontal, una tensión cedente de 4200. Vamos a ajustar la aceleración conforme a la AC7, de aceleración espectral para periodos cortos. Vamos a decirle que es un muro especial. El System CD según el AC7 o el factor de amplificación de desplazamiento lateral es 5. Vamos a ver los factores de minoración, vamos a poder ver las cuantías de acero, ¿okay?, para los bordes y para la parte interna, y vamos a poder ajustar para que aproveche el 100% de su resistencia. Le vamos a decir OK, entramos nuevamente a esa pestaña, vamos a revisar las combinaciones, que sean las combinaciones que hemos creado para realizar el diseño de los miembros de concreto reforzado, no a veces las combinaciones que trae por defecto el programa, que no tienen que ver o no guardan íntimamente relación con las combinaciones que realmente necesitamos utilizar en el proyecto, y podemos entonces diseñar los muros. Vean que es un comando totalmente diferente, ¿no? Para yo hacer el diseño de los pórticos tengo que entrar al Concrete Frame Design. Para diseñar los muros tengo que usar la pestaña del Shear Wall Design. Vean que apliqué el diseño del muro y solamente tengo resultados en los muros. Me voy a ir de nuevo al eje 1. Me voy a tratar de acercar lo más que pueda. Voy a revisar que estoy en unidades de centímetros. Y lo primero que muestra el programa es el acero de refuerzo longitudinal en el pierce o en el muro. El acero de refuerzo longitudinal requerido, ¿no? Entonces si me voy, por ejemplo, a la base del muro, requiero 397.55 centímetros cuadrados. Yo puedo entrar y darle clic derecho y ver entonces, vamos a hacer un poco de zoom, y revisar, ¿no?, la hoja de resultados del diseño que especifica el programa. Entonces me da una información geométrica, me da una información de los materiales, una información mecánica, los factores de minoración, las coordenadas de ese muro, y entra de una vez al diseño, me da la verificación a flexocompresión biaxial del muro. Obviamente me indica, ¿no?, un acero, una verificación por demanda capacidad. Yo voy a entrar al overrides y voy a especificarle que voy a hacer un refuerzo uniforme. Es decir, el programa trae 3 metodologías para poder realizar el diseño de estos muros. La primera de ellas es colocar un acero de refuerzo uniforme en todo el muro.
y hacer las verificaciones pertinentes, hacer la verificación por corte, hacer la verificación por flexocompresión biaxial y hacer la evaluación de si requiere o no miembros de bordes. Vamos a iniciar por ese reforzamiento uniforme. Vamos a decirle que vamos a colocar barras de refuerzo de 1 pulgada y vamos a especificarle que la vamos a distanciar a cada 20 centímetros. Vamos a dar un recubrimiento libre de 4 centímetros. Vamos a decirle que el refuerzo va a ser chequeado. Vamos a presionar OK y si vuelvo a darle un zoom, veo que en la parte inferior, ¿no? Porque estoy evaluando del nivel 1, ¿ok? De ese primer nivel, el muro en la parte inferior y superior de ese nivel 1. En la parte superior estoy trabajando con ese refuerzo a un 56% de su demanda capacidad. En la parte inferior estoy excediendo su resistencia un 11% bajo la combinación 6 y estas son las solicitaciones o fuerzas internas de carga axial, momento en una dirección y momento en la otra dirección para la verificación de esta fuerza interna del diagrama de interacción según ese refuerzo colocado y veo entonces que no cumplo la relación demanda-capacidad. Es lo primero que debería verificar, ¿no? Puedo entrar nuevamente al override, ajustar esa separación, puedo decirle 17.5 centímetros, darle OK, voy a hacer nuevamente un zoom y veo que en la parte inferior estamos trabajando prácticamente al 100%, ¿ok? Estamos aprovechando totalmente su resistencia, estamos haciendo un diseño óptimo de ese segmento de muro. Puedo irme nuevamente al override, ser un poco más conservador, no estar tan cercano al límite, colocar barras de 1 pulgada cada 15 centímetros. Y voy a poder observar que de igual forma estoy trabajando al 90%, es un buen número, ¿ok? Entonces, con ese armado propuesto de uniforme en esa sección de muro, me estoy encontrando que si grafico la solicitación o el punto de flexocompresión biaxial dentro del diagrama de interacción, estoy entrando y estoy quedando dentro, por lo tanto, no estoy excediendo esa resistencia flexocompresión del muro. Entonces, ahora con ese armado y esa disposición y cumpliendo el diseño flexocompresión biaxial, me voy a revisar si requiere o no miembros de borde según los requerimientos de la CI 318-2019. Y acabamos de ver que básicamente son dos. Uno de ellos es si el esfuerzo máximo en la fibra más comprimida del muro sobrepasa al límite de ese esfuerzo de compresión que puedo permitir. En este caso veo que tanto a la izquierda como a la derecha, en la parte superior y en la parte inferior, los esfuerzos máximos actuantes son mayores que los permitidos, ¿ok? Hablando de esfuerzos a compresión. Por lo tanto, ya desde el punto de vista de ese concepto, requiero miembros de borde. También podemos verificar si la mayor profundidad del eje neutro, calculada para la fuerza axial y resistencia nominal a flexión congruente con el máximo desplazamiento, es mayor que la profundidad del eje neutro límite que define la CI para el requerimiento de miembros de borde. Y puedo observar también que tanto a la derecha como a la izquierda, en la parte superior e inferior, obtengo que esa profundidad del eje neutro máxima es mayor a la límite. Por lo tanto, por ambos conceptos requiero miembros de borde. Entonces, en función a eso, esta distribución de acero de refuerzo uniforme pudiera servirme para la parte interna del muro. Puedo entrar al overrides y me permite el programa hacer un diseño simplificado de esos miembros de borde, que se llama simplificado T igual a C. Vean que define la longitud del muro y el espesor y define para la izquierda y la derecha en la parte inferior las dimensiones de ese miembro de borde. Igual para la izquierda y la derecha me define entonces en la parte superior las dimensiones del miembro de borde. En este caso, si dejo las dimensiones como cero, es decir, no especifico las dimensiones de ese miembro de borde, voy a presionar OK, vuelvo a hacer un zoom, vean que cambia la pantalla, me define el programa según el espesor del muro, la parte interna, o sea, la dimensión en la dirección de la longitud del muro que debería tener ese miembro de borde. Vean que en la parte inferior necesito
un miembro de borde de 75 centímetros en la longitud del muro y me define el acero de refuerzo a tracción y el acero de refuerzo en la zona comprimida. Obviamente el requerimiento de acero va a ser mayor en la parte a tracción porque el concreto no aporta resistencia a la tracción. Acá aporta resistencia y por eso da una menor cantidad de acero de refuerzo. Como obviamente vamos a establecer un armado simétrico por tomar en cuenta la reversibilidad de ese efecto sísmico, tomamos el mayor y lo repartimos a ambos costados. ¿Ok? Básicamente el programa hace un proceso iterativo, empieza definiendo una dimensión de ese miembro de borde en la longitud del muro. Si mal no recuerdo, empieza con el espesor del muro entre dos, evalúa esa dimensión, calcula, hace el desglose de las fuerzas de tracción y compresión que se generan por los momentos y la carga axial y sencillamente evalúa si el requerimiento del área de acero refleja una cuantía mayor a la permitida. Por eso en las preferencias ajustamos o podemos ajustar las cuantías máximas y mínimas a tracción y compresión de esos miembros de borde. Entonces, en este caso, él para el proceso iterativo cuando consigue un área de acero o una cuantía que esté dentro del aspecto normativo y por eso define acá la dimensión del miembro de borde. Yo pudiera sencillamente quedarme entonces con ese muro de 50 centímetros, colocar 75 centímetros de miembros de borde en la longitud del muro, definir este acero de refuerzo en esa dimensión o esas columnas en los bordes y dejar el acero de refuerzo repartido de forma uniforme en la parte interna. También puedo tomar el diseño simplificado y darle dimensiones. Colocarle una columna de 100% de 100 centímetros o de 1 metro. Decirle OK. Y él entonces va a evaluar en función a esa dimensión de miembro de borde cuánto es el acero de refuerzo requerido. Vean que ya a compresión el concreto aporta mucho, prácticamente no hay requerimiento de acero, pero en la zona traccionada sí. De igual forma tomo el mayor valor y lo reparto en ambos extremos. De esa forma puedo prácticamente solventar también el diseño del muro. Incluso hay muchos calculistas que toman como recomendación cuando aplican este diseño T igual a C, poder concentrar ese acero en los extremos y prácticamente pasar una cuantía mínima en la parte interna del muro, ¿ok? Para poder entonces disminuir esa cantidad de acero de refuerzo mediante el método simplificado de T igual a C. La flexocompresión la está llevando a que sea resistida por los extremos del muro, como estas columnas que acabamos de colocar. Y obviamente después con el programa pueden ir a una forma de poder entonces definir de forma correcta esta sección con estos ensanchamientos y poder entonces hacer una verificación de una sección general de muro y ver si efectivamente ante la flexocompresión estamos cumpliendo esos criterios de resistencias. Para fines demostrativos me voy a devolver al override, voy a colocar el refuerzo uniforme para completar entonces el diseño por corte, que lo podemos observar acá, es la otra información que nos refleja los centímetros cuadrados de acero de refuerzo requerido, acero de refuerzo horizontal entre centímetros de separación. Puedo multiplicar por la separación a la cual quiero colocar ese acero y voy a obtener entonces el acero de refuerzo horizontal requerido. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Debemos recordar que ese acero va repartido en dos caras. Y aquí nos da las fuerzas internas para cual utilizó para realizar el diseño. También la resistencia o el aporte del concreto y la resistencia nominal al cortante, ¿no? Recordando un poco los conceptos del diseño por corte, que especifica el A638 2019 de obtener el momento probable. Ese momento probable al dividirlo entre la solicitación obtengo el factor de amplificación, lo multiplico por los factores normativos y a su vez lo multiplico por B sub U y voy a obtener entonces ese cortante de diseño amplificado para poder obtener el acero de refuerzo por corte. Que repito, es el acero de refuerzo horizontal. Entonces puedo mostrarles también, ¿no? La otra forma. Ya vimos el método de diseño para un refuerzo uniforme, vimos el método simplificado de T igual a C, vimos también parte del diseño por corte y puedo en el Shear Wall Design también crear una sección general de muro. Le voy a decir que sí, que la voy a agregar
Le voy a decir que inicie con el Pierce 1 en el nivel 1. Me voy a concentrar en el nivel 1 y voy a ir al Section Designer. Era lo que les comentaba ahorita. Puedo entrar a esta ventana donde puedo sacar una información impresionante. Puedo incluso ver el muro de 50 centímetros, de 550 o de 5.50 metros. Puedo hacer clic derecho en una de las barras de refuerzo y especificar su distancia o su recubrimiento libre. Puedo cambiar la barra de refuerzo, su diámetro. Puedo decirle que voy a usar barras de 1 pulgada que estén separadas a 15 centímetros y puedo aplicar a todos los bordes. Vean cómo ajusta, ¿no? Puedo ir a la esquina también, decirle que quiero barras de 1 pulgada que aplique a todas esas esquinas y tengo entonces el acero de refuerzo colocado en el muro. Puedo revisar el diagrama de interacción, puedo incluso verlo para el minorado, puedo ver el nominal. Vean que no tiene incluida el efecto de la sección controlada y puedo verlo bajo un incremento de FY. Puedo entrar con la carga axial que define la combinación y obtener el momento probable para dividirlo, por ejemplo, con respecto a MU de esa combinación y poder entonces obtener el factor de amplificación que me pide para el diseño por corte. De igual forma el programa usa, ¿no?, este diagrama de interacción para poder hacer las verificaciones pertinentes a flexocompresión. Puedo también ver ciertas propiedades y puedo ver también el diagrama momento curvatura. Puedo incluso definir esta sección tal cual como está. Puedo agregar barras, por ejemplo, si quiero utilizar el muro de espesor uniforme y requiero colocar barras de refuerzo que terminen de definir la columna. Vamos a suponer que acá se terminan los 75 centímetros y yo quisiera agregar dos columnas más, dos barras de refuerzo más para hacer el miembro de borde. Okay, puedo colocarla con mayor precisión, pero para hacer un ejemplo, puedo ver que el diagrama de interacción obviamente va a cambiar. Es decir, cualquier refuerzo que yo agregue y cualquier cambio que haga, voy a obtener un cambio en el diagrama de interacción. Voy a incrementar su resistencia, puedo darle OK. Puedo darle OK, voy a decir que es una sección definida. Puedo darle OK. Puedo incluso, voy a limpiar el diseño, puedo tocar todo este muro, ir al Shear Wall Design y asignar una sección uniforme. Le voy a decir que es esta en el top y en el bottom, en la parte superior e inferior, esa sección que acabamos de crear. Puedo diseñar ese muro y puedo decirle entonces que muestre la relación demanda-capacidad. Y vean que si me acerco, bajó la demanda-capacidad un 90% o un 87% con los refuerzos que acabo de colocar. E incluso, ¿no?, si quiero ser más exacto y cumplir con el diseño que he verificado, puedo ir a definir la sección y puedo agregar la cantidad de acero de refuerzo que me pide el diseño T igual a C, que era lo que les comentaba. Puedo colocar el refuerzo en área 0, llevarlo a número de barras, colocarla a disposición y obviamente tratar de ajustar un menor diámetro, hacer la verificación a flexocompresión y revisar los criterios de demanda de capacidad tal cual como lo acabamos de ver. Entonces vean que el programa es bastante versátil, ¿no?, para realizar el diseño, el diseño sismorresistente del muro, ¿no? Realmente lo hace de forma correcta, te permite varias metodologías y es bastante dinámico poder realizar este diseño y bastante competitivo. Particularmente me gusta mucho la forma en que lo diseña y las verificaciones que podamos hacer manualmente. Que durante nuestro curso vamos a revisar hojas en Excel, hojas en MATCAD que permitan verificar estos resultados que refleja el programa. Nos vamos a dar cuenta que son bastante consistentes. Entonces, bueno, esto fue lo que les traje preparado el día de hoy. Espero que esta sesión promocional les haya gustado bastante y les sirva de gran utilidad.
Esperamos entonces unos minutos para la ronda de preguntas. Voy a ir entonces a refrescar mi garganta mientras van formulando por el panel de preguntas sus inquietudes. Muchas gracias, Joel, por tu presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Edinson Guanches por acá. Espera un momento que tomo nuevamente la pantalla. Denme un segundo. Y ya esperamos uno. Acá estamos ya. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes. Gracias, Joel, por tu presentación, por toda la explicación. De verdad, muy bueno, muy detallado. Y bueno, señores, en representación de Sísmica Adiestramiento, Sísmica Institute, les presento este programa de formación denominado Diseño Sismorresistente de Estructuras en Concreto Armado, programa que se ha venido actualizando según los nuevos requerimientos del código A6318, según la evolución de los software, las herramientas de diseño, y que prácticamente refleja y plasma lo que ha sido nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos de hormigón, considerando como primera acción o de las más importantes la acción sísmica. Este programa inicia el 29 de septiembre, tiene una duración de 2 meses, un programa totalmente online, en donde van a poder trabajar con las herramientas ETAP, CIPECAD, desarrollar todos los cálculos en hojas de MATCAD, para poder acoplar esta información de cálculo manual con la que arroja la herramienta, como lo hemos visto hoy a lo largo del seminario, de igual forma combinado con algunas hojas en Excel. Y la normativa principal es el A6318, obviamente con sus respectivas derivaciones del código AC7-2016 y referencias a ciertas normas latinoamericanas, sobre todo en lo correspondiente a cómo atender la acción sísmica en el proceso de diseño. La idea en este programa es que vayamos desde la construcción y evaluación de espectros de diseño, que podamos luego estructurar y analizar irregularidades en edificaciones sismoresistentes, aplicar los métodos de análisis sísmico de edificaciones que establecen los códigos internacionales, para luego efectuar el diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado, tanto del tipo aporticadas como con muros, que fue algo de esto, una introducción en el que estuvimos viendo a lo largo de esta sesión de la mano del profesor Joel Curreri, y que ya puedan desarrollar sus modelos mediante el uso de software, las herramientas que les hago mención hace un momento, y que podamos validar numéricamente nuestros cálculos manuales con lo que arroja las herramientas que utilizamos el día a día. Si desean más información, pueden ir a nuestra web. Esperen acá que les copio el enlace para todas aquellas personas que estén interesadas. Les copio acá el enlace. Y si queremos más detalles, podemos solicitar acá el folleto detallado. Damos nuestros datos para que puedan recibir mucho más detalle del programa. A grandes rasgos les menciono, por ejemplo, fíjense, partimos de un primer módulo de introducción a la sismología y respuesta sísmica de sitio. Y voy a estar yo acompañándolos un poco con los temas relacionados con respuesta sísmica de sitio, entender de dónde viene ese espectro de respuesta que luego abordamos en la normativa como espectro de diseño, de dónde proviene eso, cuál es la filosofía con la que se construye, en qué están basadas las normas para poder desarrollar estos espectros. Y es interesante porque muchos de ustedes pueden estar en localidades en donde se exijan análisis de respuesta sísmica de sitio, donde debemos dominar lo que ocurre en un análisis de respuesta sísmica de sitio contra lo que establece el código de diseño. Todas aquellas personas ubicadas en Chile, en Ecuador, en zonas de terremoto de subducción o incluso en zonas de fallas transcurrentes, pero de obras ya de cierta magnitud, de cierta importancia, es muy importante dominar estos conceptos de respuesta sísmica del terreno. Ya luego nos vamos a ir a lo que serían las nociones de sismoresistencia aplicada al diseño de edificaciones, manejar la normativa, aplicar el concepto ya del espectro de respuesta y el espectro de diseño, cómo fijar los parámetros sísmicos. Luego en el tercer módulo nos vamos a criterios estructurales para el diseño de estructuras sismoresistentes. Ya aquí vamos a abordar fuertemente lo que es la filosofía de estructuración, dimensionado y diseño de sistemas resistentes a cargas horizontales, el atender la irregularidad a partir de un proceso de identificación que establece el código y cómo atender irregularidades de mucha importancia, como por ejemplo el caso del entrepiso blando. ¿Okay? Luego vamos a ir a los métodos de análisis sísmico que establecen las principales normativas a nivel internacional. Partimos y tenemos como referencia lo indicado por el código AC7-2016, pero como les digo, muchas referencias también al manejo de la normativa latinoamericana, que es la mayoría de los asistentes a este programa de formación.
Luego tenemos en el módulo 5 el diseño sismo resistente de estructuras aporticadas de concreto reforzado, el cómo abordar el diseño de los sistemas OMF, IMF, SMF. Yo siempre comento a aquellas personas que lidiamos constantemente con el rollo sísmico, también les digo, no olvidemos los sistemas OMF, IMF y que realmente se utilizan en muchos casos, en muchas situaciones, en donde por la naturaleza del proyecto y la ubicación realmente es necesario optar por estos sistemas. Entonces, es interesante porque sí, se le da mucha fuerza a los sistemas SMF, pero también se aborda todo lo correspondiente al comportamiento y diseño de los sistemas IMF y OMF. Y ya la idea es que puedan desarrollar sus ejemplos de cálculo manual y siempre la validación con el software, con la herramienta de diseño que se esté utilizando. Y luego el sexto módulo, bueno, hoy hemos visto una introducción a lo que es el diseño sismo resistente de muros estructurales de concreto armado. Acá obviamente este módulo se ve con mucho detalle y de igual manera con cálculo numérico y validación mediante software, mediante herramientas de cálculo. Es interesante porque luego de abordar todos estos tópicos tendremos un proyecto final en el que ustedes van a desarrollar el modelado, análisis y diseño de una edificación de hormigón armado mediante el uso del software ETABS. Van a aplicar los criterios, van a hacer todo el proceso de estructuración, van a emitir las recomendaciones, van a entregar su reporte de diseño y obviamente el equipo de profesores estaremos acá para emitir comentarios, hacer observaciones, etcétera. Y es un feedback interesante para que puedan ya consolidar todos estos tópicos que estaremos revisando a lo largo de este programa. Muchas veces nos preguntan, oye, pero yo vengo un poco en blanco, estoy más en el sector de inspección, estoy en el área de coordinación de proyectos o incluso soy del área de cimentaciones o de geotecnia, pero me muevo a este mundo de diseño estructural y de verdad vengo en cero. Bueno, hay un módulo de nivelación en el que se aborda el diseño básico en concreto armado, donde se revisan, fíjense temas como la estructura, los conceptos básicos que se abordan en la estructuración de sistemas de hormigón armado, el comportamiento y diseño de vigas de concreto reforzado y comportamiento y diseño de columnas de concreto reforzado. Entonces, esto permite, como decimos, calentar un poco los motores para que podamos ya abordar el resto del contenido sin mayor inconveniente. A lo largo de este programa los estará acompañando el profesor Joel Curreri. Ya hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar su presentación. El profesor Joel es un ingeniero de proyectos ya con mucha experiencia en el sector industrial, en el sector comercial, sector residencial. He tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente con el profesor Curreri en una gran cantidad de proyectos para la industria, para ejecución de centros comerciales, obras de infraestructura, etcétera. Además, se desempeña en el área docente y combina muy bien lo que son los conceptos de diseño estructural y lo que sería ya los aspectos académicos con lo que exige la industria, que siempre es difícil mantener esto en equilibrio. El profesor Freddy Lanza estará con nosotros también en la parte de sismología, en la parte de estructuración, en la parte de identificación de irregularidades, y el profesor Echezuría estará conmigo en la parte de sismología y respuesta sísmica de sitio. Este es un profesional con una cantidad importante de años de experiencia, ha sido un mentor para todos nosotros en el área de respuesta sísmica, en el área de proyectos sismo resistente y bueno, trae parte de sus conocimientos y de su experiencia a este programa de formación. Y bueno, yo como les dije, estaré a cargo del módulo de respuesta sísmica de sitio. Mi especialidad ha estado combinar un poco lo que ha sido los conceptos de interacción sobre la estructura a la concepción y diseño de proyectos sismo resistentes, tanto en el área de edificaciones como puentes. Y en este tipo de programas siempre me gusta hacer referencia a muchas de estas cosas que nos conseguimos en la práctica en diferentes tipos de proyectos. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. Bueno, como les decía, empezamos el 29 de septiembre y pueden conseguir toda la información en nuestra web a todas las personas que estén interesadas en apuntarse a el programa. ¿Okay? Consultan por acá, vamos a ir respondiendo alguna de estas preguntas. Consulta por acá Henry. Se trata de un solo proyecto final, hay entregas parciales de su proyecto, es un proyecto final donde se aborda el contenido. El proyecto está diseñado para que pueda ser desarrollado en aproximadamente 15 días, pero obviamente le damos las pautas, los lineamientos, se abre un foro de consulta las 24 horas para que a medida que vayan desarrollando el proyecto puedan aclarar sus inquietudes.
y bueno, y que puedan cumplir con el alcance de dicho proyecto y poner en práctica estos conceptos en dicha asignación. Me consultan en relación a las clases semanales. Se trata de una clase en vivo semanal y hay mucho material colgado en el aula virtual, ¿ok? En el aula virtual hay un contenido importante, obviamente. Este contenido que vemos acá no se puede abordar únicamente con sesiones en vivo. Además, la sesión en vivo, la idea es que podamos revisar casos adicionales, complementar la temática que está en el aula virtual, que pueda servir para discusión, atender preguntas, discusión de criterios, revisar algún caso complementario a lo que se ha visto a lo largo de la semana, y ya el resto del material lo pueden conseguir perfectamente en lo que sería el contenido del aula virtual. ¿Okay? Vamos a ver qué más tengo por acá. Bueno, tengo una cantidad importante de preguntas. No creo que nos dé tiempo de responderlas todas. Estoy tratando de ir lo más rápido que podamos para atenderlas. Vamos a ver qué más consultaban por acá. La presentación, la sesión será grabada. Sí, la sesión será grabada. El equipo a cargo de todo lo que es la coordinación del seminario se pondrá en contacto con ustedes para todos aquellos que requieran información adicional para apuntarse al curso, y de igual manera todos los participantes, los inscritos al seminario, podrán acceder a la grabación de la misma. ¿Okay? No se preocupen que tendrán acceso a ella posteriormente, no hay ningún problema. Muy bien. Consulta por acá Loreta, que no pudo asistir completamente. No te preocupes, Loreta, porque ya posteriormente al seminario el equipo se pondrá en contacto vía mail para que puedas acceder a la grabación. ¿Okay? No hay ningún problema. En relación a los horarios de clase que me consultan por acá, pueden consultarlo a través de nuestro enlace web. Sin embargo, les voy a apuntar por acá el correo info, sísmica adiestramiento, un segundo, adiestramiento.com, y allí pueden consultar lo relacionado con los horarios, las formas de pago, la logística y todo lo que sería el manejo del programa como tal. Consultan por acá las horas. Toda esta información se la podrán suministrar a través del mail de contacto que les acabo de enviar, y allí también le darán todo el detalle de logística, costo, proceso de inscripción, etcétera. ¿Okay? Para que ya puedan atender cualquier inquietud que tengan allí en relación al programa de formación como tal. Muy bien, tengo acá una consulta. Vamos a ver que nos da tiempo de responder algunas de las consultas que tenemos por acá. No sé si me oyes correctamente, Joel. No sé si estás por allí. Sí, te oigo perfectamente. Excelente. Mira, nos consulta por acá Gerardo. Menciona que para hacer un análisis correcto de un muro se debe contar con herramientas computacionales adecuadas para poder determinar el diagrama de interacción de un muro. ¿Cómo y cuáles podrían ser y cuál es el más ideal? Como ya mencionó también el ETAPS, es muy bueno para hacerlo, pero me gustaría saber otros, si existe otros en orden jerárquico como tal. Sí, realmente no es necesario, ¿no?, que tengamos un software de última generación para realizar el diseño estructural de un muro, porque si tenemos todos los conocimientos teóricos y ese conocimiento bien digerido, pudiéramos desarrollarlo de forma manual, ¿no? O por lo menos en programas básicos como Excel, MATLAB, donde podamos establecer una hoja de cálculo. Obviamente nos llevaría más tiempo, pudiéramos cometer algún tipo de error o algún tipo de aproximación. Siempre es bueno usar estas herramientas porque nos aligeran el tiempo. Y por lo general son muy versátiles, ¿no? Lo importante de repente es tener un mecanismo de verificación manual que nos permita tantear unas órdenes de magnitud para verificar que efectivamente el software esté arrojando un buen resultado, ¿no? Realmente hay muchos software de diseño estructural. Creo yo que todos son bastante competentes y todos pudieran establecer de forma correcta el diseño de un muro de corte. Ya creo que es un tema de cómo el usuario se sienta con el programa o cómo le guste más, ¿no? La forma en que el programa exprese sus resultados. Entonces yo creo que es más un tema de feeling con el software que uses, más que un software sea mejor que otro.
Muy bien. Víctor por acá hace una consulta, a ver si la entiendo bien. Si se tiene un edificio con marcos resistentes a momento, entiendo que la consulta es saber si los muros que se puedan instalar se consideran para mejorar la rigidez del conjunto al no cumplirse las derivas. O sea, como que si el muro es un requerimiento para un sistema de marcos para mejora de rigidez lateral y control de derivas del sistema. Sí, realmente el hacer una estructura combinada mejora muchísimo para edificaciones de unas alturas considerables porque aprovechas el beneficio realmente de ambas cosas, ¿no? Aprovechas la rigidez del muro y aprovechas también la forma en que tiene de formarse el pórtico para los entrepisos superiores. Lo que sí es, bueno, para complementar por lo que estoy leyendo, es que efectivamente tú puedes considerar por cada entrepiso un elemento de muro, pero la longitud del muro como tal debe ser completa para poder hacer todas las verificaciones referentes a si el muro es esbelto, si el muro es corto. Pero efectivamente el combinar los dos sistemas te da un beneficio no solamente en rigidez, sino también en comportamiento. Es bastante preferible, ¿no? En la práctica actual combinar estos dos sistemas. Excelente, muy bien. Me comentan por acá las personas que no pudieron estar a lo largo de todo el seminario. No se preocupen que posteriormente el equipo de organización del seminario se pondrá en contacto con ustedes vía mail para que puedan acceder a la grabación del mismo, ¿ok? No se preocupen que van a poder acceder a la grabación sin problema posteriormente, ¿ok? Para aquellas personas que no pudieron estar desde el comienzo. Nos consulta por acá Miguel, ¿el desplazamiento último en la cúspide del muro es de los combos con sismo o el proyectado inelástico? No, tiene que ser el de las combinaciones con sismo, pero es el desplazamiento último. Tiene que estar ese desplazamiento determinado en el análisis multiplicado por el factor C sub D. Y obviamente tiene que ser el desplazamiento referente a combinaciones sísmicas. Muy bien, excelente. Bueno, señores, no me queda más que agradecerles a todos por su participación, por su presencia el día de hoy. Agradezco una audiencia muy nutrida el día de hoy, que además, como siempre digo, se quedaron hasta el final. De verdad que les agradezco muchísimo. Agradezco al profesor Joel Curreri también por su presentación, por el detalle de toda la temática. No se preocupen que me sigue llegando por acá algunos comentarios. Van a tener acceso a la grabación posteriormente, ¿ok? De manera que ya luego el sistema les dará el feedback y van a poder acceder a dicha grabación. Las personas que están interesadas en el programa, que también me escriben por acá, como les decía, pueden contactarnos a través del mail info@sísmica-adiestramiento.com, que envié hace un momento, para cualquier información adicional. Y como les decía, si desean más detalle del programa, les copio nuevamente el enlace de la web para que puedan revisar el detalle, puedan descargar el catálogo informativo, está todo el detalle de la temática, y de igual manera pueden a través del correo info solicitar cualquier información, cualquier detalle adicional que tengan en relación a dicho programa. Una vez más, bueno, les agradezco, les deseo muchísimo éxito, que estén todos muy bien, muchísima salud y bueno, y manténganse siempre atentos a nuestras redes, que seguiremos publicando esta serie de seminarios, tanto en el área estructural como en el área geotécnica, en el área de cimentaciones, en el área sísmica. Y bueno, espero que sea de provecho para todos. Hasta luego, Joel. Un fuerte abrazo a todos y que estén todos muy bien. Hasta luego, Edison. Saludos a todos.